Tengo que hacer. Ya estabas compartiendo y dejaste de compartir. Ahí en la flechita, cuando le das, te aparece, no sé, pantalla, ventana. Dale pantalla para que podamos ver la presentación. Ah, sino que no miré la opción de PowerPoint, entonces no, ahí, por Mm, eso fue que me salí. A ver, voy a intentar. ujú. Ahí ya estamos visualizando tu pantalla. Ahora sí, vea la presentación para que podamos visualizarla también. Ahí ya se está mirando. Ahí estamos mirando la plataforma. O sea, ya estás compartiendo, pero ahora sí muestra la diapositiva. Es que ya estoy en la diapositiva, ¿no se mira? No, estamos mirando la pantalla de la plataforma de Teams. Eso, ahí ya estás abriendo la presentación. Eso, bueno, buenas tardes a todos, compañeras y profesora. A mí me tocó exponer sobre la Escuela del Pensamiento Personalista. La escuela personalista surge entre 1873 y 1886. Es la primera escuela más significativa y su propulsor fue Francesco Marchi. Era un erudito que acabó con la teoría de Desgranges de la escuela contista. La máxima expresión corresponde a Joseph Charbonnier entre 1827 y 1917. Fue un matemático italiano, nació en la isla de Elba, ocupó distintos cargos en la administración militar de Toscana, de donde pasó a la hacienda italiana. En el año de 1869 se reguló por ley la organización contable de la hacienda pública del nuevo estado, del nuevo estado italiano. Chernobyl, ya que era un autor conocido, presentó 4 años más tarde en el siglo XI Congreso de Científicos Italianos un estudio que causó, perdón, sí, un estudio que causó sensación, llamado Primi Saggi di Logismografía, en el que proponía un nuevo sistema contable rechazando el establecido. En esta obra, como lo dije anteriormente, proponía un nuevo sistema contable. La logismografía está emparentada con la doctrina de la personificación de las cuentas, pero visto desde un punto de vista jurídico, en la que el hecho contable crea una relación contable entre personas naturales o jurídicas que se anota utilizando una cuenta para cada una de las personas implicadas. Según Chernobyl, la contabilidad debe contemplar, antes que la actividad económica de la empresa, los actos de sus órganos administrativos con el objetivo de ejercer el control sobre ellos. Según Chernobyl, la contabilidad debe contemplar, eh, perdón, ya lo dije. Dentro de los principales aportes, en esta escuela corresponde al italiano Chernobyl entre 1883 y 1886 a finales del siglo pasado y sus planteamientos giran en torno a dos puntos básicos. Los fundamentos conceptuales de la disciplina contable se apoyan en relaciones jurídicas entre las personas intervenientes de la administración del patrimonio de la empresa y el carácter económico de la contabilidad a la que sitúan prácticamente al frente de la economía de la empresa, abarcando la totalidad o al menos una buena parte de la actividad empresarial.
En cuanto al primero de estos puntos, para Chernobyl la contabilidad es la doctrina de las responsabilidades jurídicas que se establecen entre las personas que participan en la administración del patrimonio de las empresas. Se ocupa en consecuencia de las relaciones de dirección y de la obligación del propietario, y sus agentes y corresponsales intervienen susceptibles de representación y de registro con los anteriores planteamientos. Estudiando sucesivamente el nexo jurídico, se establece entre las diferentes categorías en el desarrollo de las operaciones administrativas. Sherbonic concluye que todas las personas de la empresa tienen relación con el propietario de la misma, e indica que la situación de este es siempre absolutamente contraria al de otras personas, es decir, que los deberes de los extraños son derechos del propietario y los derechos de ellos deberes de este. Destinado a cada una de estas clases de personas, destinando a cada persona una cuenta, que resulta que la cuenta del propietario es constantemente la antítesis perfecta de la cuenta de terceros, y que el administrador no es más que el regulador de las relaciones entre el propietario y las terceras personas. Todas las cuentas son subjetivas, es decir, abiertas a las personas que colaboran en la empresa o mantienen con ella una relación que les interesa. El principio fundamental de su mecánica queda establecido así: a un derecho en una cuenta se opone siempre un deber en la otra cuenta, y viceversa, o toda cesación de un derecho da lugar al deber de reconocerlo como cesado, y por siguiente el correlativo derecho a todo deber que antes se tenía. Por tanto, derecho o abono es sinónimo de haber, y deber o cargo es sinónimo de debe. La naturaleza económica de la contabilidad. Según los puntos que caracterizan esta escuela, puede apreciarse en la siguiente definición de Chernobyl, quien afirma que nuestra disciplina es la ciencia de las funciones de las responsabilidades y de las cuentas administrativas de las haciendas. Abarca 4 partes distintas que tratan respectivamente. Primero, del estudio de las funciones de la administración económica de las empresas con el fin de determinar las leyes naturales y civiles según el cual las empresas se mantienen y se regulan. Segundo, la organización y de la disciplina interna de la empresa, del cálculo, es decir, de la aplicación de las matemáticas y de los hechos administrativos, y de su demostración en el orden tabular, y del estudio del método de registro destinado a coordinar o a representar los hechos administrativos de la empresa, poniendo de relieve los procesos y sus efectos específicos, jurídicos y económicos, y manteniéndolos todos reunidos en una ecuación. Asimismo, Sherboni representa el antecedente de un planteamiento que, transcurrido el tiempo, tendría un cierto predicamento en conjunto de teorías y de escuelas que sitúan a la contabilidad prácticamente al frente de la economía de la empresa, abarcando la totalidad o al menos una buena parte de la actividad empresarial, en un claro y sucesivo desbordamiento de los límites de nuestra disciplina. Cherboni, perdón. Cherboni afirma que el pensamiento se manifiesta en 3 aspectos diferentes: económicos, administrativos y de tenaduría, los 3 que dan lugar a ciencias diversas en el caso particular del ámbito empresarial. Se encuentra reunidos una unidad orgánica, el pensamiento logismo-lógico, que, considerado como síntesis máxima de los demás aspectos, constituye la esencia de la contabilidad, a la cual deben atribuirse finalidades teóricas y finalidades prácticas. Estudio de las normas por las que las haciendas deben organizarse y ser gobernadas y dirigidas para conseguir su objetivo propio. En cuanto a la escuela jurídico personalista y en especial a Chernobyl, le debemos también importantes cuestiones de cierta actualidad, como por ejemplo la naturaleza económica de nuestra disciplina, el papel de la contabilidad en la regulación de las relaciones entre las personas que intervienen en la empresa, o la vinculación de la actividad empresarial.
Al mismo tiempo, Sherboni realiza un planteamiento formalizado que puede clasificarse de pionero con 6 axiomas, y cada uno de los cuales acompañan varios colorarios. Fue Sherboni quien en su obra Primisaggi di Liosmografía estableció los rudimentos de una normalización jurídica de la contabilidad, señalando que dado que las personas que administran capitales ajenos tienen relaciones jurídico-contables con el propietario, se da una distinción entre propietario y gestor, por lo que las contabilidades mediante cuentas especiales deberían reflejar las correspondientes relaciones de derechos y obligaciones existentes entre estas dos partes. Para normalizar la situación, Chernobyl preconiza un conjunto de axiomas contables en las que se lee primero: toda administración consta de una o más haciendas y toda hacienda tiene un propietario a quien pertenece, o absolutamente o por representación. La materia hoy a administrar y no se puede administrar sin que el propietario entre en relación con agentes y corresponsales. Tener la propiedad de la hacienda es un derecho distinto de tener la administración de la misma. Tener la administración de la hacienda es un hecho distinto de tener la custodia de la sustancia o de las cosas que componen la hacienda, correspondiendo de ellas materialmente. No se puede crear un deudor sin crear simultáneamente un acreedor o viceversa. El propietario administre o no la hacienda es, de hecho, en relación con los agentes o corresponsales, acreedor de la sustancia de la hacienda y deudor del pasivo de la misma. El débito y el crédito del propietario solo varían por el hecho de pérdidas o beneficios o por la ampliación o reducción del capital inicialmente aportado. Con ello quedaría normalizado el principio fundamental de la partida doble, es decir, de la dualidad económica, el cual es la piedra angular de la contabilidad moderna. En conclusión, tenemos que Giuseppe Sherboni es su mayor representante. Él nació en 1827 y realizó aportes a la escuela personalista gracias a su obra Primisaggi di Logismografía en 1873. Nos habla de la partida doble en la que la suma del debe es igual a la suma del haber y quien es deudor anotará en el debe y quien es acreedor anotará en el haber. Y se enfoca en las relaciones de la empresa con terceros que en su propia marcha. En sí, la contabilidad, considerado a la hacienda en toda su extensión, en su organización y en sus fines, le investiga las funciones y determina bajo qué criterio deben ser basadas las diversas responsabilidades de los administradores y de los agentes, y proporciona los métodos y los medios que se deben conocer para medir, computar y demostrar los resultados obtenidos en los diversos periodos de la vida hacendal, e incorpora a la contabilidad todo el campo de la ciencia de la administración. Y gracias a sus investigaciones y a su propuesta del nuevo sistema contable, hay una mejor organización en las empresas, y la partida doble es usada hoy en día, porque por medio de los resultados podemos verificar si hay un equilibrio en la empresa o por algo está fallando, y a su vez por medio de esta podemos tomar decisiones que se acomoden al florecimiento o que la empresa avance. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra. Bueno, ¿alguien más que quiera continuar? Sí, profe, ¿puedo continuar yo? Sí. Buenas tardes, profe, compañeras. Mi tema de ser la escuela controlista o materialista. Bueno, la escuela controlista es una escuela clásica del pensamiento contable.
Surge como una oposición a la escuela personalista de Scherboni en 1981 y se empieza a definir a la contabilidad como un estudio de carácter económico. Su objeto es el estudio y control de la hacienda o de la riqueza hacendal. Es decir, ya se trata de un carácter económico de la disciplina contable y la clasifica como gestión, dirección y control, siendo el papel principal de la contabilidad el de ejercer control sobre la riqueza. También define que los valores son aquellos que llevan una cuenta y no las personas. La escuela controlista también define el patrimonio como un conjunto de bienes o fondos de valores, es decir, se analiza desde el punto de vista económico y define las cuentas como elementos de representación que componen el patrimonio, que no van a captar derechos ni obligaciones, sino materiales y valores. La escuela controlista afirma que las cuentas no sirven como garantía frente a terceros, sino para conocer y controlar los bienes de la hacienda. Su representante principal fue Fabio Vesta. Fabio Vesta nació en 1845 y muere el 3 de octubre de 1922. Era un economista italiano de la Universidad Ca' Foscari de Venecia. En 1872 fue nombrado como profesor de contabilidad de la Escuela Superior de Comercio de Venecia, donde se desempeñó hasta 1918. Fabio Vesta es considerado en Italia como el padre moderno de la contabilidad, debido a que llegó a estructurar una nueva teoría conocida como la teoría positiva del conto. Esto debido a su estudio profundo sobre la historia de la contabilidad. También es el creador de la ciencia de la contabilidad para los tratadistas italianos, fundador de la escuela veneciana. Se apartó por completo de Scherboni y se basó en trabajos de Francesco de Villa sobre un análisis de la teoría de la economía, y a partir de esta construyó su teoría materialista, que se basó en el valor de los elementos patrimoniales para las cuentas. En su obra cumbre, La Ragioneria, está compuesta por unos elementos fundamentales de su teoría. Fue editada en 3 volúmenes entre 1909 y 1910. Y pues debido a esto se dice que la escuela controlista pertenece al siglo XIX. Bueno, en esta obra Vesta elabora una doctrina administrativa en la que se distingue claramente la organización administrativa de la técnica de la administración del patrimonio de una empresa. Entonces, por lo que también es considerado un promotor de la administración de empresas. Bueno, como ya lo dije, también era un opositor a las teorías como la personalista, y Vesta propone que si para Scherboni la contabilidad es una ciencia de la administración, para él la contabilidad aspira a ser la ciencia del control de lo económico. Y dice que el patrimonio jurídico de una empresa no tiene que coincidir con el patrimonio económico, y propone que ésta debe ir encaminada a la medición de o sea, del valor económico. Bueno, Vesta empieza a explicar su teoría de la siguiente manera. La contabilidad es el medio de una completa información referente al dinero, cuentas recibidas, activos fijos, intereses, inversiones, etc. Y es evidente que una rápida y certera información es imposible sin asentar en el mismo lugar las mutaciones ocurridas en cada uno de estos objetos. Es decir, para Vesta la contabilidad no ha de servir de garantía para terceros, sino para conocer y controlar la hacienda. Así, las cuentas tienen como misión el de registrar las alteraciones de los valores y los cambios que experimentan en el patrimonio representado por estos. También se define 3 fases de la administración hacendal, que sería la gestión, pues registrar, clasificar, resumir las operaciones de un negocio.
Esto le permitió a Vesta realizar un análisis sobre el capital en mayor o menor valor de la relación del activo y del pasivo, haciendo conciencia sobre la afectación en el capital que tiene la gestión de la empresa. La dirección que busca pues la toma de las decisiones y las estrategias para el desarrollo de funciones administrativas y el control. Vesta se enfocó bastante en el control como una evaluación de los procesos planificados y de acuerdo a Vesta, las funciones de la contabilidad recaen sobre esta última etapa. Por ser pues una característica principal de la contabilidad, el control de la riqueza hacendal. Asimismo, considera que la contabilidad y el control económico son términos equivalentes y define que la contabilidad es la ciencia del control de las empresas. Adicionalmente, pues con esta etapa, Vesta realizó estudios sobre inventarios y las anotaciones contables como el propósito de la contabilidad para el gestión y control de la entidad. Pues dentro de esta escuela se considera que la gestión, la dirección y el control se equiparan como uno solo. El objetivo de la contabilidad dentro de la escuela controlista es el estudio del control de la riqueza de la hacienda. Pues como ya lo mencioné anteriormente, Fabio define el patrimonio como un conjunto de bienes o fondo de valores. O sea, lo analiza desde el punto de vista económico y con esto se empieza un posicionamiento científico identificando qué es una ciencia, que sería la hacienda y la administración, y así como la necesidad absoluta de la existencia de la riqueza para que haya hacienda. Bueno, la finalidad teórica es que estudia y enuncia las leyes del control económico en las haciendas de cualquier clase y deduce las oportunas formas a seguir para que dicho control sea verdaderamente eficaz, convincente y completo. La finalidad práctica es la aplicación ordenada de estas normas y de estas leyes en las diferentes haciendas. Desde la escuela controlista, o bueno, para Vesta, la cuenta tiene una función económica y administrativa. Aquí se considera las cuentas como un elemento económico que componen o hacen parte del patrimonio y estas no van a captar derechos ni obligaciones, sino hechos materiales y valores. Las cuentas serían administrativas, son aquellas las de gestión de presupuesto y relacionadas a las actividades administrativas de los agentes, y las cuentas económicas pues se refiere a la gestión económica. También se da una teoría del valor que dice que el valor reside únicamente el valor de las cosas reside únicamente en el tiempo trabajado y dedicado a producirlas. En este se incluye el mismo tiempo utilizado para los factores que requieren toda su producción. Entonces, teniendo en cuenta pues estos conceptos, Vesta también realiza un aporte a lo que es el costo histórico y el valor razonable desde el principio de la prudencia. Dentro de la escuela controlista o materialista se definen tres teoremas patrimoniales. El primero dice, si la medida de un capital dado de una empresa está en función constante de los valores atribuidos a sus elementos reales, activos y pasivos, digo que la valoración que experimentará la medida de dicho capital después de que por un hecho o por un conjunto de hechos de gestión o por una razón cualquiera se haya producido mutaciones activas o pasivas en la medida de uno o varios de sus elementos, es constante igual a la suma algebraica de estas mencionadas últimas valoraciones. Lo que se quiere decir con este teorema, lo que Vesta quiere decir con este teorema es que podemos decir que el capital de una empresa está en función de los elementos del activo y del pasivo. El segundo teorema patrimonial dice, si el capital que constituye el objeto de contabilización
en un determinado sistema, antes de ser considerado como una sola suma indivisa, se considera descompuesto en componentes derivados positivos o negativos, en forma tal que también el conjunto de dichos componentes numéricos deba ser constantemente igual a la medida que tendrá antes mencionado capital, si éste permaneciese no descompuesto. Digo que la mutación o las mutaciones producidas en una o en varios de los componentes derivados deben tener tal medida que la mutación única o la diferencia entre la suma de las mutaciones activas y de las mutaciones pasivas que se hubiesen producido en los valores reales del mencionado capital. En este teorema, pues, Vesta nos trata de decir que la variación de los activos y los pasivos se reflejan en el patrimonio. Pues esto también lo podemos ver actualmente en la ecuación patrimonial. El tercer teorema dice, si a cada uno de los elementos reales y cada uno de los elementos derivados que componen la medida de un determinado capital se establece y mantienen abierta una cuenta dividida en secciones, si la medida o el valor de las mutaciones asignadas en tales cuentas a los componentes derivados depende de los valores atribuidos a las mutaciones producidas en los elementos reales, de las cuales dependen, si se conviene en escribir A. Las mutaciones activas de los elementos reales del debe de una cuenta respectiva y de las mutaciones pasivas al haber. Y B. Las mutaciones activas de la medida del capital al haber de las cuentas derivadas, las pasivas al debe. Digo que en la contabilización de las partidas anotadas en todas las expresadas cuentas consideran en su conjunto la suma de los cargos será constantemente igual a la de los abonos. Entonces aquí Vesta nos dice que la suma de los cargos es igual y siempre será igual o habrá una igualdad entre a la suma de los abonos. También pues para este caso Vesta desarrolla una teoría del cargo que lo explica a través de dos preguntas, ¿qué entra y qué sale? Entonces él dice que lo que entra implica un cargo y lo que sale implica un abono. Bueno, la escuela controlista también, pues, o sea, podemos decir que ha realizado aportes en la actualidad en la visión económica administrativo del patrimonio. Pues en esta propuesta por Vesta permite el control del capital. En la actualidad, esto se ve reflejado a través de políticas internas de las empresas u organizaciones, pues que quieren controlar su nivel de riqueza, especialmente en empresas privadas que controlan sus activos, pasivos, ingresos, gastos, y pues utilizan estrategias administrativas para mejorarlo. Pues a fin de cuentas de eso se trata, de generar rentabilidad y aumentar el capital de los socios o de las partes interesadas. En el sistema de auditoría, se puede decir que el origen de las auditorías tuvieron su origen en la doctrina del control económico de la Hacienda de Fabio Vesta, ya que él dividió el control en tres partes, el control previo, el control concomitante y el control posterior. O sea, esto significa el antes, el durante y el después de la gestión, que es lo que se aplica dentro de las auditorías. La definición de cuenta como función económica. Esta aplicación permite el control económico de la riqueza y adicional presentación de información real, como los balances generales o los estados de resultado, lo que en la actualidad permite mirar en dónde nos encontramos con una organización o una empresa, lo que queremos hacer con ello y, pues, o sea, en otras palabras, la presentación de informes para la toma de decisiones, teniendo por Vesta, podemos decir que estos en gran medida se aplican en la actualidad. Por ejemplo, el teorema 1, el patrimonio, los cambios en el patrimonio, el aumento o disminución del mismo y las razones por las que estos están cambiando se aplican pues en empresas privadas, ya que este aspecto es el más relevante para los socios. Por ejemplo, el teorema 2, como ya lo mencioné,
Se trata de las variaciones de los activos y los pasivos y estos cómo se ven reflejados en el patrimonio. Esto lo podemos ver la aplicación en la ecuación patrimonial. Y para el caso del teorema 3, que dice que los cargos es igual a la suma de los abonos, estos se realizan aplicaciones para partida dobles y para la naturaleza de las cuentas. Pues también en la escuela controlista se aplica en el sector gubernamental, pues, o sea, como ya lo dije, el papel principal de la escuela controlista es ejercer el control sobre la riqueza de la hacienda. En el sector gubernamental, pues es de vital importancia para el Estado ejercer el control sobre la riqueza de la nación y pues esto se hace a través de la emisión de normas y la aplicación de estas mismas. Y pues obviamente también se aplica en la Contraloría General de la Nación, pues estos son los que realizan la emisión de normas y su debida y correcta aplicación. Y pues esto se realiza con el propósito de controlar la riqueza de la nación. Bueno, para finalizar, Vesta pone un ejemplo para explicar su teoría, que dice, si ha prestado una cantidad de dinero, ese dinero forma parte de mi patrimonio jurídico, ya que tengo derecho a que me sea devuelto, pero este deberá ser tenido en cuenta en mi patrimonio contable. Pues para Vesta, solo la cantidad de dinero prestada solo le interesaría en cuanto haya o él tenga una posibilidad de que éste le sea devuelto. Esto se debe, por ejemplo, a que se considera varios aspectos y supuestos, como por ejemplo que el deudor muera o que huya y pues que no le cancele la deuda. Entonces, por muchos pues derechos que uno tenga a realizar ese cobro, no será considerado parte del patrimonio, porque no es razonable incluir este dinero en el patrimonio contable, pues no se recibirá nunca. Y es por este motivo que Vesta eligió el camino de considerar solo el aspecto de valor de las cuentas y no de personalizarlas. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nárida. Bueno, ¿quién sigue? Juliet.
Juliet, de pronto estás compartiendo pantalla, pero no reviso tu diapositiva. Y no sé si estás hablando porque no se te escucha nada. Ay, profe, ¿sí me escucha? Y ahí te estoy escuchando. Listo, ahí ya. ¿Listo? Sí, ahí estoy mirando tus diapositivas. Listo. Entonces, bueno, buenas tardes, profe. Pues el tema que me dio a mí fue la Escuela de Pensamiento Contable Lombarda. Pues para iniciar, hay una frase que dice que la ciencia contable es un conjunto de principios económicos y administrativos cuyo desarrollo y aplicación constituye al verdadero arte de llevar las cuentas en los libros. Bueno, la persona que creó pues lo que son las cuentas Lombarda fue Francisco Villa, quien nació en Milán en 1801 hasta 1884. Nacido en Milán en 1801, él fue considerado el padre de la moderna contabilidad italiana y de la escuela contable lombarda. Se podría decir que el pensamiento contable en Italia en el siglo XIX establece una relación entre la contabilidad y la administración empresarial. El objetivo de Francisco es llevar un mejor control, mostrando resultado de operaciones, complejo económico, administrativo, y así poder aplicar lo que es llevar las cuentas de una manera mejor. Bueno, Francisco se destacó por ser el profesor de contabilidad italiana, publicó la obra de Elementi, Administración Contable, en 1850, padre de la Edad Moderna y es el padre de la escuela lombarda. Para hablarles de lo que es el Elementi, Administrazioni, el Elementi se divide en tres partes, que es la teneduría de libros y de sus aplicaciones más usuales. Como segundo está lo que son los conceptos administrativos. Y por tercero encontramos la organización administrativa y revisión de cuentas. Bueno, la escuela lombarda tiene un lugar en la historia en el siglo XIX, aproximadamente en Italia en 1850. Ya que se puede decir que la elaboración es más teórica y menos científica. Se distingue mucho en la técnica y en la ciencia de los conjuntos de los principios que hay, ya que sean administrativos o económicos. La escuela nace desde el pensamiento contable en Italia y nos habla de que tiene un objetivo común, que es el propósito de elaborar teorías que controlen la administración de las cuentas, mostrando mejores resultados. Con ello también así poder tener una doctrina en orden, ya sea superior, y que así sea destinada a tener mejores conocimientos administrativos, como tener una mejor orden en la parte empresarial. Los aportes que hace es que establece una relación entre la contabilidad y la administración. También en la segunda es la contabilidad como un complejo entre nociones económicas y administrativas. El objetivo es llevar el control de la empresa mostrando un mejor resultado en las operaciones. Y por último, la diferencia entre la teneduría de libros y la contabilidad. Le voy a explicar lo que es la teneduría. La teneduría de libros se clasifica en dos, que es un instrumento usado por la contabilidad y lo segundo, que es la parte de la contabilidad encargada de recopilar y clasificar
el orden cronológico de operaciones comerciales que se realizan dentro de una empresa. Bueno, aquí hay una partecita que es lo que hace la clasificación de la escuela lombarda. La escuela lombarda tiene un control de la empresa. Luego de tener ese control, pasa a mostrar un resultado de operaciones, a ver si, digamos, le dio el orden que él necesitaba como para ver los resultados que él quería. Después de eso pasamos a donde dice que la contabilidad es una doctrina, la cual se la puede dominar. Y de la misma forma obtener una mejor claridad y calidad en el resultado. Y vamos con el conjunto de nociones económicas y administrativas, tener un mejor orden al haber creado este tipo de escuela. Y por último, son las que aplican para un mejor manejo de cuentas, ya que en el área de la contabilidad se manejan diferentes cuentas y todas tenemos un diferente orden. Entonces, la idea de la escuela lombarda es que con ello tenga una mejor administración y de la misma forma tener un mejor complejo en sus operaciones que se realizan dentro de la empresa. Bueno, ahí, aparte de las diapositivas, tenía pues unas conclusiones que son, digamos, la ciencia en la escuela contable surge dependiendo del periodo de un contexto en el cual se ha dado en las escuelas clásicas, las económicas y en las temporáneas. De la misma forma, en la escuela clásica, lo que son el pensamiento contable desarrolla un periodo diferente y con unos autores diferentes. En lo que da la escuela lombarda, hace unos diferentes cambios, que son cambios paradigmáticos de un sistema social y de modo de producción, una expansión y generalización de partidas. También ahí encontramos la evolución del capitalismo y de igual forma habría una necesidad mayor a la información contable. Lo que les comentaba del Elementive, administración y de la contabilidad, ¿no? Que son conceptos económicos administrativos que sirven bastante en la organización para la escuela, al dar una mejor organización en las operaciones, en cuentas, en administración, en todo lo que se va a manejar en la empresa. Listo, profe. Muchas gracias, Juliet. Y María, falta Francia. Sí, profe. Regáleme un momentico. Profe. Sí. Profe. ¿Qué le digo? ¿Le doy en esta flechita para compartir? Sí. Ajá. Ahí le das en la flecha y ahí te aparece compartir pantalla. Compartir. Pero no me da. Te aparece compartir video, compartir foto y compartir pantalla. ¿Listo? Listo. ¿Ahí ya? Sí. Ahí sí están mirando. Sí, ya. Sí, miran la... ya. Listo. Buenas tardes, profe y compañeras. El tema que me tocó es la teoría del propietario. Esta teoría, la teoría del propietario es aquella persona física o jurídica que ejerce la acción de propiedad o dominio de un activo, es decir, que ejerce posesión y control sobre un bien en particular. Esta teoría nace en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y su principal autor es Huscraft Stevens. Este señor habló por primera vez
tocó conceptos como son los activos, pasivos y el patrimonio. Hay unas reglas. La teoría generalmente quiere decir, o sea, el pensador dio unas reglas para el funcionamiento de las cuentas. Habla de una empresa con personalidad jurídica distinto al propietario y la empresa tiene un patrimonio integrado por elementos. Entonces, los elementos que integran es el activo, el pasivo y el patrimonio. Hablamos de activo, de los bienes, derechos y acciones. Hablamos de un pasivo, créditos, obligaciones de toda clase en contra de la empresa. Y el patrimonio está formado por un activo a su favor y un pasivo en su contra. Y sus elementos que lo conforman en el pasivo, el activo y el pasivo. Se clasifican según su naturaleza en un grupo llamado cuentas. Como podemos ver en la imagen, ¿no? Activo te trae dinero, pasivo te saca dinero. Es como algo... hablamos de la empresa como un patrimonio integrado, donde lo que hablábamos que el activo tenía bienes, derechos y acciones, que era una propiedad de la empresa a favor de ella. La personalidad tiene una distinta personalidad al del propietario, la empresa, ¿no? Habla de un pasivo, de un crédito y unas obligaciones en contra de la empresa. El patrimonio de la empresa está formada por un activo a su favor y un pasivo en contra a los elementos. Yo encontré no encontré mucho de esta teoría. Ahí estoy compartiendo. ¿Sí me escuchan? Sí, Francia, sí estás compartiendo. Ya, esperen un ratico. No me da. Como habíamos hablado, o sea, de las reglas que este señor colocó, habla que la empresa, cualquier empresa puede estar en su forma jurídica, ¿no? También la empresa obtiene una personalidad propia que ha de admitirse también que posee un patrimonio integrado por dos grupos de elementos a saber. También tiene bienes, derechos y acciones de toda clase que son propiedad de la empresa o que resulta a favor de la misma. También tiene créditos y obligaciones de toda clase en contra de la empresa. La aportación de Socrates Stevens es importante por dos motivos. Por un lado, puede apreciarse una mayor abstracción en el tratamiento conceptual de los movimientos contables y por otro es un claro antecedente de la denominada teoría de la agencia, muy utilizada en planteamientos actuales de nuestra disciplina. En sí, pues, en conclusión, las pautas que dio este pensador son unas reglas para seguir lo que son las cuentas del patrimonio, del pasivo y del activo. La verdad no encontré mucho de él, ¿no? Casi la biografía es un poquito corta de este señor, profe. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno. Listo, chicas, muchas gracias por sus exposiciones. Vamos a hablar acerca un poco de estas escuelas de pensamiento contable, qué son, de dónde surgen, por qué surgieron y por qué se les llama escuelas de pensamiento contable. Como ustedes ya hicieron sus exposiciones,
dentro de las escuelas que normalmente se les llama clásicas del pensamiento contable, porque son las que surgen tras el descubrimiento, o bueno, tras el anuncio de la partida doble, cuando Fray Lucas Pacioli realiza su obra, pues la contabilidad empieza a evolucionar y empieza a tomar distintos caminos, porque como era un tema muy novedoso, porque sí, Fray Lucas Pacioli le dijo, bueno, tiene que haber un equilibrio, una cuenta que se debita y la otra cuenta que se acredita, una entrada, una salida de una forma, pero no especificó, no se hablaba de cuentas, no se hablaba de libros contables, no se hablaba de procesos, de procedimientos contables, o sea, la contabilidad para ese momento todavía era muy rudimentaria. Razón por la cual aparecen o empieza esa necesidad de establecer esas ideas, de establecer las relaciones que guarda con la contabilidad, con la administración, la contabilidad con la economía. Y pues obviamente empieza el avance como tal de hablar de esa unidad como empresa, y la contabilidad empieza a jugar pues un papel importante dentro de esta. Entonces, tenemos distintas escuelas que pasan de acuerdo a las etapas, y tenemos escuelas clásicas, escuelas económicas y escuelas contemporáneas de pensamiento contable. Se les llama escuelas de pensamiento contable porque en cada una de estas, pues el epicentro de todo es la contabilidad. Sin embargo, empiezan a surgir nuevas teorías frente a cómo se debe manejar la contabilidad y qué es lo que importa dentro de la contabilidad. Por eso se habla de pensamiento contable, porque es la generación del conocimiento en pleno acerca de la dinámica de la contabilidad tal y como hoy lo conocemos. O sea, empiezan a hablarse de cuentas contables, que de caja, que es un inventario, que es una cuenta por cobrar, que es una cuenta por pagar, y darle esa dinámica. Bueno, si esta es una cuenta por cobrar, pues aparece el activo, aparece el pasivo, aparece el patrimonio, a qué grupo pertenece, cuándo se debita, cuándo se acredita. Entonces surge, o es una época en la que empieza el conocimiento en pleno frente a los procesos y frente a la manera en cómo contabilizamos hoy en día. Profe, que sí puede hacer el favor de aceptar a Francia. Ya están todos, no tengo. Francia me parece aquí ya conectada. O no tengo solicitudes. Listo, profe. Gracias. Les decía que aparece cada una de estas escuelas y da, ¿no? ¿Qué es lo más importante dentro de la contabilidad? Entonces, para uno, miraron que empiezan a hablar de esa partida doble frente a los abonos, frente a las entradas. Para otro, que la contabilidad lo que respalda y frente a lo que cuida, pues es la propiedad. ¿La propiedad de qué? De los dueños. Por eso se habla de un proletario o del propietario como tal, que es lo que prevalece y lo que hay que resguardar, y para lo cual la contabilidad sirve para llevar el control, el registro e ir determinando la situación financiera de cada una de las entidades. En este sentido, pues surgen las denominadas escuelas del pensamiento contable, que dan cuenta del componente teórico de la contabilidad y tratan de explicar la finalidad de la contabilidad. Dependiendo pues del periodo y el contexto en que éstas se empezaron a originar, se clasifican en clásicas, económicas y contemporáneas. En las distintas etapas del pensamiento contable, pues en la primera etapa aparecen los primeros registros contables del comercio y de las pequeñas empresas que se empezaron a conformar. Esto pues para el siglo número 13.
En la segunda etapa aparece un surgimiento y el desarrollo como tal de la partida doble. Posteriormente, en la tercera etapa, viene una difusión e implementación de esa partida doble, y esa tercera etapa es en la que más se enriquece y se complementa lo que hoy conocemos como contabilidad, y esa dinámica, el hecho de decir que el activo aumenta en el débito y disminuye en el crédito, que el pasivo aumenta en el crédito y disminuye en el débito, o sea, esa naturaleza cuando hablamos de cuentas surge precisamente en el estudio y en el surgimiento de cada una de estas escuelas. Y finalmente, pues en una cuarta etapa donde surgen diferentes corrientes de pensamiento contable, que es lo que hoy en día pues estamos manejando. Hay que tener en cuenta que la evolución del pensamiento contable está directamente ligada a la economía de los países, a la economía de las personas y al comercio más que nada. En la medida que empezó a surgir el comercio, la contabilidad empezó a evolucionar. Y de esta manera se plantea distintos desafíos frente a la manera en cómo se llevan los recursos. Y miren que en cada una de esas escuelas que ustedes han expuesto el día de hoy, ustedes pues, se pudieron dar cuenta que no solamente se habla de la contabilidad, sino también de las ramas como la administración, o sea que la contabilidad como herramienta sirve para esas ramas, sirve para la parte económica, sirve para tomar decisiones. Las escuelas de pensamiento contable clásicas, tenemos la teoría contista, la teoría del propietario, la escuela lombarda, la escuela jurista y personalista y la escuela controlista o materialista. Estas básicamente están entre el siglo XVIII y el siglo XX. El propósito esencial y lo que se estudió, la generación del conocimiento dentro de estas escuelas, pues se basa más que nada en el funcionamiento de las cuentas contables. Y se empieza a hablar lo que les decía hace un rato, aparece lo que hoy conocemos como inventario, como caja, hablar de esos conceptos y empezar a decir, bueno, ¿cuándo utilizo la cuenta de caja? ¿Cuándo utilizo la cuenta de inventarios? ¿Cuándo un ingreso? ¿Cuándo un gasto? ¿Qué se entiende por gasto? ¿Qué es un ingreso? ¿Qué es un activo? Y a dividir cuándo hay activos corrientes, cuándo hay activos no corrientes, o sea, a determinar esos conceptos básicos que hoy en día los seguimos manejando. Y son pues base fundamental de toda la contabilidad que como contadores nos enseñan y que como contadores pues nos forman. Todos, esa es la contabilidad básica prácticamente. Y tiene una relación, guardan esa relación con la parte administrativa, por eso les digo con la disciplina, más que nada de la administración, la ciencia, y la economía de las empresas, la economía de las personas. No aparece de forma clara el concepto de valor económico y no pretende formular otras teorías sobre la contabilidad porque empieza a trabajar sobre la base que ya teníamos o que ya se había descubierto, que es la partida doble. Y sobre esa partida doble es que se empiezan a describir y a formalizar los conceptos y dinámicas de las cuentas. Y el manejo, pues a darle cómo se va a contabilizar. No hay, o bueno, no se toma como muy clara en estas escuelas no es base o la información contable no es importante, sino que se centran más que nada a constituir conocimiento como tal, pero no a darle esa visión de utilidad a la contabilidad, porque aquí lo que hacen es formar, iniciar todo el proceso contable, desde el proceso de, bueno, reconocimiento de una transacción, del reconocimiento de la cuenta contable que se va a utilizar, cómo se va a registrar, dónde entra, dónde sale, todo ese proceso, el de los libros y finalmente pues la culminación de la contabilidad en lo que se traduce en estados financieros. Eso es lo que hicieron las escuelas clásicas. Cada una dar aportes, ¿para qué? Para conformar ese proceso contable.
Aparece así la teoría contista y la teoría del propietario. Teoría contista, su precursor, el francés René Delaport, y frente a la teoría del propietario, pues esta teoría enmarca que la empresa tiene una personalidad distinta al del propietario. Y de esta manera, pues dividimos en esos tres grupos que hoy conocemos: activos, pasivos y patrimonio. Separa qué le corresponde a los socios, qué le corresponde a los terceros y qué es de la empresa. Por su parte, de la teoría contista, lo más relevante y lo que aún hoy nos ha servido es que fundamenta, y más que fundamentar, se guía a través de esa teoría de la partida doble y nos habla que siempre va a haber una cuenta que recibe y otra que entrega. Y a su vez aparecen dos conceptos, que es deudor y acreedor. Y bajo estos dos conceptos de deudor y acreedor, pues aparecen las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Y se empieza a determinar, bueno, ¿cuál es la dinámica de esta? ¿Cuándo me aumenta un deudor? ¿Cuándo disminuye la cuenta de un deudor? ¿Cuándo aumenta un acreedor? ¿Cuándo disminuye un acreedor? Y frente a la teoría del propietario, sus avances, o bueno, su aporte más importante son hablar de los elementos del estado financiero como tal: activos, pasivos y sobre todo patrimonio, porque separa esos dos grupos. Recuerden que el pasivo en últimas es lo que le debo a terceros, pero ese patrimonio es lo que representa la propiedad de los dueños de la entidad, de los dueños del capital, de los recursos como tal. Y se empieza esa clasificación dentro de lo que es un activo y dentro de qué es los pasivos. Y así como esa clasificación, o sea, ¿qué integran? ¿Qué tengo dentro del activo? ¿Qué el efectivo? ¿Qué el inventario? ¿Qué la cuenta por cobrar? ¿Qué propiedad, planta y equipo? Empiezan a aparecer estos conceptos que anteriormente pues no se venían trabajando así, porque se dijo, sí, la contabilidad tiene que llevarse a partir de partida doble. Ajá. ¿Y qué partida doble? Si hasta el momento lo único que se conocía era el concepto de ingresos y gastos, que era lo que bajo partida simple se venía registrando. Pero llega partida doble y dice, no, tiene que haber una cuenta de entrada y una cuenta de salida. Entonces, sin embargo, no dice cuál, no dice cómo. Y aquí, a partir de la teoría contista y la teoría de propietarios, que se empiezan a implementar esos conceptos y elementos de los estados financieros como hoy los conocemos: activo, pasivo y patrimonio, que en últimas vienen siendo las contrapartidas ¿de qué? De los ingresos y de los gastos. Si miren que se complementan, vayan ustedes allá a contabilidad 1, tal vez contabilidad 2, cuando se registra una compra. Cuando se registra una venta, en la venta que utilizo el ingreso y la contrapartida, pues por allá IVA, pasivo. Por allá si vendía crédito, pues clientes, activo. Entonces mire que se complementan de esas otras tres elementos y de esos tres grupos de cuentas que se hacen básicos e importantes. Y hoy en día, a través de esos tres conceptos, activo, pasivo y patrimonio, pues que analizamos la situación financiera de una empresa. Lo seguimos manejando. Bajo esta teoría de propietario también se desarrolla la teoría de agencia, porque recuerden que dentro de esta se hace esa relación con esas otras disciplinas y ciencias con las que se relaciona la contabilidad. Aparece así la escuela lombarda y la escuela jurista personalista. Dentro de la escuela lombarda nos establece que como principal centro de la contabilidad pues es el control de la empresa. Por eso se registran las transacciones diarias, por eso se hace de manera cronológica. ¿Para qué? Para poder observar de esa manera que la contabilidad
da respuesta y que la contabilidad organiza de tal manera que permite controlar qué se tiene dentro del activo, a quién se debe dentro del pasivo y de a quién pertenece dentro del patrimonio, a quién se vendió dentro de los ingresos, en qué gastamos el dinero dentro de la parte de gastos. Y se combina todas las nociones y la parte de las ciencias económicas y de las ciencias administrativas y se las aplica en el arte de llevar cuentas. Y se habla de un arte de llevar cuentas por esa dinámica que se tiene dentro de la teneduría de libros y los registros contables que se hacen, el proceso contable que se hace y asimismo la interpretación que se hace de ese proceso y de esos sucesos de contabilización. Finalmente, pues la escuela jurista personalista nos habla de esa responsabilidad jurídica que existe entre las personas que administran el patrimonio de la empresa. Y nos determina que los extraños y los propietarios tienen cuentas distintas, pasivo y patrimonio, que el administrador regula las relaciones entre extraños y propietarios. Los deberes de los extraños son derechos del propietario, como por ejemplo las cuentas por cobrar, que los derechos de los extraños son deberes del propietario, cuentas por pagar. Y el derecho o abono es sinónimo de haber. Y el derecho o cargo es sinónimo de debe. Por eso dice, perdón, del deber o cargo es sinónimo de debe, haciendo alusión a las dinámicas que tienen las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Finalmente, pues hablamos de que la contabilidad tiene un carácter económico, dependiendo del punto de vista que ayuda al estudio y control de Hacienda, ayuda a los procesos de gestión, de dirección, de control, frente al control de esa riqueza hacendal. La contabilidad y control, en última, son sinónimos o términos equivalentes. Debido a que una, se complementan y dos, si existe contabilidad hay control y si hay control tiene que haber contabilidad. Por eso bajo esta escuela pues se determina que la contabilidad es la ciencia del control económico de las empresas. Se estudian algunos teoremas patrimoniales, frente a que el capital es una empresa que está en función de los elementos de activo y pasivo. Las variaciones de los activos y pasivos se reflejan en el patrimonio y la suma de los cargos es igual a la suma de los abonos. Pasamos de esta manera a las escuelas de pensamiento contable económicas. Estas se sitúan dentro del siglo XIX y el siglo XX. Los objetivos de la información contable ya están orientados hacia los aspectos económicos de la actividad empresarial. Miren que en las escuelas clásicas lo más importante era organizar, hablar de esos conceptos, saber qué es contabilidad, qué se hace, cómo se hace, hablar del proceso contable como tal. Llegamos acá cuando ya está constituido, cuando ya el avance frente a contabilidad pues ha sido bastante. Nos situamos en las escuelas económicas de pensamiento contable entre los siglos XIX y XX, y acá para pues ya se habla de un valor económico como elemento esencial de la contabilidad. ¿Por qué el valor económico? Porque surge esa necesidad de que la contabilidad sirve
para las empresas para poder determinar y para poder valorar el trabajo de estas. Estamos hablando que surgen los periodos económicos entre el centro de Europa, en 3 ciudades básicamente, Francia, Alemania e Italia, y aparecen estas escuelas a las cuales se les llama neocontistas, que es una adaptación de las ciencias como la matemática, la filosofía, la economía y del comportamiento y del pensamiento contable. Cómo se emplea y cómo incide en cada una de estas ciencias o disciplinas dentro de la contabilidad. Dentro de esta tenemos la Escuela de Neocontismo Económico Europeo, Neocontismo Económico Francés, la Escuela Alemana de Economía Europa, el periodo económico en Italia, la economía sendal y la escuela patrimonialista. El neocontismo en Estados Unidos, la escuela económica deductiva de Norteamérica. El neocontismo europeo, donde su precursor o su autor más importante es Leo Bonger. Para él, la contabilidad forma parte de la economología que tiene por objeto la actividad económica de la empresa. La economología se la entiende como aquella rama que estudia la actividad económica de una empresa antes, durante y después de las acciones o de la actuación de la empresa, o sea, de las transacciones y los hechos que suceden, los hechos que se realizan. Y los movimientos de los elementos patrimoniales se explican con una óptica que distingue sus causas y efectos. En esta medida, el capital es la causa de la empresa y la inversión es el efecto. El crédito o haber es procedencia, el origen, la causa. El débito o el debe representa el efecto. Y las cuentas de causa están en el pasivo y las cuentas de efecto están en el pasivo. Básicamente, este nuevo contismo económico europeo posiciona esa razón de ser frente a la dinámica y frente al por qué se explica que el activo es igual al pasivo más al patrimonio, o que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo, pasivo igual a activo menos patrimonio, que es lo que comúnmente conocemos como ecuación patrimonial. Empieza a explicar esta teoría a través de causas y efectos, porque en últimas todo lo que se hace frente a ingresos, frente a gastos y la utilidad o pérdida que se obtiene, donde se ve reflejada en el patrimonio. Por eso nos dice que se centra en esa causa y en ese efecto frente a lo que es el capital y la inversión que se realiza, porque de ahí se desprende, ¿no?, cada una de las actividades que se van a desarrollar posteriormente dentro de la empresa. Por otro lado, en neocontismo económico francés, en el que sus mayores autores o precursores son Jean Bourniès, René Delaport y Jean Dumerech, 1919-1922. Para estos, el concepto básico de valor se traduce dentro de la contabilidad. Y la contabilidad se define como una ciencia de las cuentas, presentando los movimientos de los valores.
y tratando trata las concepciones o trata de coordinar las concepciones, transformaciones y clasificaciones de los valores. Y en últimas, las funciones de la contabilidad son históricas, estadísticas, financieras, jurídicas, de ordenación, de comparación y de control. Aparte de que el valor es la piedra angular dentro de la contabilidad. O sea, dar ese valor a la información contable es lo que valida todo ese proceso, lo que valida todo lo que hacemos dentro de la contabilidad y sobre todo cuando hablamos de que la contabilidad es la ciencia de cuentas y presenta los movimientos de los valores, pues hablamos de esas dinámicas de las cuentas, que cuando estamos registrando una compra, una venta, un gasto, bueno, lo que sea que vayamos a realizar, pues en cada una de las transacciones que hay que hacer, valorar, medir. Hoy en día, pues bajo NIP se dice medir una transacción más que el hecho de valorar como tal. Tenemos la Escuela Alemana de la Economía Europea y el periodo económico en Italia. Por su parte, la escuela alemana se deriva del neocontismo europeo, toma muchos pensamientos y características de ese neocontismo. Y dentro de esta aparece un concepto evolucionado de valor y de su significado en la empresa. También nos habla de gestión de la economía y de la empresa y de la contabilidad basada en el concepto de valor y en la determinación económica del beneficio. Las leyes o teoremas económicas no son universalmente válidos. La economía es una ciencia dedicada al análisis riguroso de la realidad y no de la deducción de teoremas. El desarrollo de conocimiento económico es el resultado de estudios empíricos y no de desarrollos intelectuales o teóricos. Bajo esta escuela alemana, lo que se busca más que nada es empezar a hablar de esos resultados obtenidos dentro de la contabilidad, saber qué representa, saber que ese análisis de la contabilidad pues va a representar la realidad de una entidad, la realidad de una empresa y que la contabilidad está inmersamente o directamente relacionada con la economía a nivel general. Por su parte, el periodo económico aquí el periodo económico, en Italia, se basa en dos escuelas. Una, la escuela de la economía hacendal, que fue creada, o bueno, su fundador, Gino Zappa, y la escuela patrimonialista de Vincenzo Masi, 1956. La escuela económica hacendal de Gino Zappa vincula a la contabilidad con la economía de la empresa. Las relaciona esas dos ideas. Y existe una ciencia única con la de la administración económica hacendal
integrada por la doctrina administrativa, la organización científica y la revelación hacendal, es decir, que la economía obedece más que nada a esa administración de Hacienda, la administración de la riqueza en últimas. Por su lado, la escuela patrimonialista de Vincenzo Masi nos define que la contabilidad tiene por objeto el estudio de todos los fenómenos patrimoniales. Y eso es lo que predomina, eso es la parte más importante, resguardar esos fenómenos patrimoniales. Y dentro de esos fenómenos patrimoniales, pues tenemos aspectos jurídicos, económicos, financieros y sociales. Esos fenómenos jurídicos frente a la manera en cómo se constituyen las empresas, cómo se estructuran jurídicamente, legalmente las entidades, y pues todo esto va de la mano de la contabilidad. La parte económica, la parte financiera, se empieza a hablar dentro de las entidades de finanzas. Y recuerden que cuando hablamos de gestión financiera o bueno, cualquier área dentro de las finanzas de la empresa, pues va a estar aún más directamente relacionado con los estados financieros y la información financiera que se genera a través de la contabilidad. Es decir, que para esta escuela patrimonialista, pues la contabilidad es un objeto, una herramienta que sirve para poder explicar muchos fenómenos o interrogantes que surgen a nivel jurídico, económico, financiero y a nivel social. Da respuesta a cada uno de esos problemas que se presentan. De esta manera, la contabilidad estudia el patrimonio en su aspecto estático, dinámico, cualitativo y cuantitativo. Y para la escuela patrimonialista, pues el patrimonio es la base principal, digámoslo así, de la base principal del estudio de la contabilidad. Y de esta manera, o sea, en la medida en que vamos perdón, de esta manera, la contabilidad empieza a ser una herramienta ya de validez, una herramienta importante, una dentro del uso de la empresa, dentro del uso de la administración, dentro del uso de la economía de la empresa. Y cada uno de sus componentes, de sus conceptos básicos, empiezan a generar valor hasta lo que pues hoy en día conocemos como contabilidad. Por otro lado, pues aparece el neocontismo en Estados Unidos y miren que en cada uno de los países empieza a haber una escuela económica o una escuela de pensamiento contable. ¿Por qué surge esto? Porque recuerden que hasta hace unos años, pues cada país, cada uno de los países tenía sus principios, sus normas de contabilidad de acuerdo pues a sus economías, de acuerdo a la manera o la costumbre en la que se llevaba el comercio en sus países. Por eso es que empiezan, en la medida que va avanzando el tiempo, pues ya no solamente el avance es dentro del continente europeo, porque recuerden que la base teórica de la partida doble, ¿dónde nace? En Italia, continente europeo. Entonces, el epicentro de la contabilidad y de la evolución de la contabilidad fue Europa, prácticamente. Ya posteriormente, bueno, Europa en Italia, Alemania, Francia.
Y posteriormente ya el resto de países, pues al hablar de contabilidad, a la necesidad que se tiene cuando se empieza a evolucionar en empresa, de controlar, de llevar cuentas, pues ya cada uno empieza a formalizarse y a crear una pequeña escuela. ¿Para qué? Para dictar principios, para dictar normas, para empezar a regular ese tratamiento de la contabilidad. Sin embargo, el neocontismo en Estados Unidos, que se ubica a la mitad del siglo XX, trae planteamientos inductivos. Sus principales autores, Sanders, Jeffy y Moore, 1938. Dentro de este neocontismo de Estados Unidos, se justifica la práctica contable más que construir teorías contables. O sea, se habla exclusivamente del proceso, de la parte técnica, de cómo se registra, de cómo se lleva libros. Y aparecen las reglas de la contabilidad como productos de la experiencia más que de la lógica. O sea, en la medida que se va haciendo la práctica y que se sigue a veces como una rutina, se empieza a reglamentar esas cosas que muchas veces por costumbre se practican. De esta práctica, pues se derivan los principios basados en trabajos de campo y en observación. Y se reglamenta cinco grupos de reglas. Una, las cuentas de resultado, balances, estados consolidados, las notas o comentarios a los estados financieros. Entonces se empieza a hablar sobre más que nada ya los estados financieros que muestran, que se puede interpretar, qué es lo que me dice un balance, qué es lo que dice un estado de resultados y qué es lo que dice esas notas a esos estados de resultados. Como en estas escuelas estamos hablando de la producción de conocimiento, en cada una de ellas pues empieza a realizar investigación. Y esa investigación para poder justificar cada una de esas prácticas y justificar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa y cómo se hace el proceso contable que hasta el momento se está llevando. Y para todo eso, pues se necesita investigación. Y en el momento, recuerdan que en la anterior clase habíamos definido que en el momento en que hay investigación, pues podemos hablar y podemos categorizar a la contabilidad como una ciencia. También dentro de esta se hace una visión crítica de la práctica contable, se hace una redefinición de los términos necesarios en la práctica contable y se hace generalizaciones y teorías que justifican la práctica con mayor o menor grado de inferencia deductiva, o sea que a pesar de que la contabilidad sí es técnica, porque sumamos, multiplicamos, restamos, utilizamos números, pero se justifica que esa parte técnica, que esa parte práctica está inmersa dentro de la contabilidad que posteriormente se traduce en ¿qué? En estados de cuenta. Y esos estados de cuenta que me generan conocimiento de qué, de la empresa, de la persona. A través, pues, de la interpretación de los términos financieros, obviamente. Escuela Económica Deductiva Norteamericana, 1963-1970. Características de esta escuela, nos dice que la contabilidad se sustenta en la teoría económica y en las normas referidas al cálculo del beneficio. Que hay un conjunto elaborado de reglas contables, o sea,
se empiezan cada uno de los países a formular normas, principios de contabilidad en los que se establece cuál es el objetivo, cuáles son las características de la contabilidad, cuáles son los procesos de medición, qué es lo que debe de cumplir, y así todos los países empiezan a normatizar y a formalizar a la contabilidad. Se utiliza la deducción para la generalización de conceptos contables básicos referidos a la contabilidad financiera como la de empresa. Aparece otros términos como la valoración contable, valores de entrada o costos de reposición y valores de salida o valores netos de realización. Seguimos con las escuelas contemporáneas de pensamiento, y dentro de estas escuelas pasamos de escuelas a llamarnos paradigmas. Y dentro de estos paradigmas también hacen referencia a esas ideas que se busca, qué es lo que predomina y qué es lo que interesa dentro de la contabilidad. Porque para la fecha estas escuelas contemporáneas son las que hasta hoy en día pues todavía manejamos dentro de la contabilidad, y las que existen ya se sitúan dentro de esta época desde 1980. Dentro de este aparece el primer paradigma, y que hoy en día se sigue trabajando, y es el paradigma de la utilidad. Y ese paradigma de utilidad se abre y se posiciona como si la utilidad fuera el centro de la contabilidad. O sea, que la contabilidad es una herramienta que sirve. Por eso se habla de utilidad. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Para los distintos usuarios de la contabilidad, pues es útil. Entonces, aparece esa contabilidad como una herramienta útil. Por eso se habla de paradigma de la utilidad. Y dentro de esto, pues algunos conceptos en los que nos dice que la evolución del concepto de usuario desde la época hasta hoy en día se basa en el uso que le dan estos sobre la información financiera. Porque anteriormente el usuario de la información financiera pues eran los socios o los dueños de la empresa, y pare de contar, nadie más podía saber esa información. Y así a medida que iban aumentando, pues ya eran los inversionistas, ya eran los acreedores, y hoy en día pues ya todo el mundo está en la capacidad de poder buscar ese rol dentro de la contabilidad. El incremento de la información financiera y nuevos hábitos de regulación contable. O sea, recuerden que NIF o normas internacionales, pues por lo que hizo es posicionar en últimas a la información financiera como lo más relevante e importante dentro de todo el proceso contable. Y lo que se busca dentro de este paradigma de utilidad es cuál es la mejor manera de satisfacer los usuarios contables. Dentro de estos paradigmas de utilidad, bueno, hoy en día hay otros paradigmas como el de las decisiones, paradigmas psicológicos, que también se inmersen y tienen relación pues con respecto a la contabilidad. Sin embargo, el que todavía no hemos
podido superar es el de la utilidad, porque en últimas la información financiera y la contabilidad es eso, útil para la toma de decisiones. Y ese es el objetivo de generar esa contabilidad y eso, y hablar de términos financieros. Reformulación de la escuela económico-deductiva. Dentro de ese postulados de los paradigmas de utilidad, de carácter, los enfoques que se realizan, pues aparecen otros pensamientos, y junto con este pues aparece esa idea, ¿no? En la medida que va evolucionando la contabilidad, aparece esa idea de empezar a estandarizar y empezar a hablar de un solo idioma dentro de la contabilidad. Y aparece la idea de conformar pues un grupo para poder elaborar esas normas que sirvan pues en particular para todos. Y surge como primer, digamos, más que norma, como primer término y primer estándar de regulación de la contabilidad al manual, el marco conceptual, que es el que acompaña a las normas internacionales. Y en este marco, pues ustedes saben que contiene las cualidades, los usuarios, el alcance de las normas, nos habla de medición, nos habla de políticas como el de negocio en marcha. Y en este se relaciona pues todos esos conceptos que en últimas son productos de la regulación contable que se ha venido haciendo dentro de estas décadas. Ay, miren aquí, posterior a esto, pues aparecen todos estos paradigmas. La de decisión, el paradigma de ética, el paradigma de sociología, el paradigma de la economía y ese paradigma de la utilidad, pues que la contabilidad para ser útil a los usuarios, a los distintos usuarios que ésta puede tener. Ese paradigma de la utilidad es pues de acuerdo a la funcionalidad que tiene la contabilidad. El paradigma de las decisiones nos dice que para la contabilidad es para informar y decidir. Porque en últimas, recuerden que dentro de la definición que decimos, la contabilidad es una ciencia social aplicada que sirve para la toma de decisiones. Y en su mayoría, pues es el apoyo principal, fundamental de la toma de decisiones. Por eso surge este paradigma en el que nos dice que la contabilidad lo que hace es informar. ¿Para qué? Para poder decidir qué hacer. Paradigma de la ética frente al correcto uso de la información contable. Paradigma de la sociología. La contabilidad parece ser el bienestar social dentro de las entidades y se debe de medir. Y finalmente, paradigma de la economía, en el que se establece que la contabilidad nos ayuda o sirve para la evaluación y la valorización de la empresa, la valorización de las economías. La contabilidad como ciencia, pues en este caso se posiciona como objeto frente al estudio y estructura financiera de una empresa y método a través del cual se hace ese estudio y estructura financiera de la empresa, que es a través del ciclo contable para la elaboración de los estados financieros. Ese carácter científico de la contabilidad, pues lo reúne
a través de las hipótesis básicas sobre el entremano y sobre el sistema contable como tal, y el nivel de importancia pues, que se le dé a esas características. Por otro lado, pues aparece una teoría positiva de la contabilidad como una teoría que explica por qué la contabilidad es lo que es, por qué los contadores hacen lo que hacen y qué efectos tienen estos fenómenos sobre la gente y la utilización de los recursos. En últimas, hemos visto que la contabilidad empieza a evolucionar, ¿no? Y en la medida de que va evolucionando, o sea, qué es lo más importante en cada una de las etapas que ha tenido ese pensamiento contable y el conocimiento contable como tal, hasta posicionarnos el día de hoy, en donde la contabilidad es tratada como una ciencia y esa ciencia en la que se origina conocimiento contable, se origina teorías, pero basada en una práctica, en una técnica, que a través de distintos métodos, pues nos proporciona una información financiera que sirve posteriormente para esa toma de decisiones. De esta manera, para Raymond Barr nos dice que la contabilidad es un método de representación cuantitativa. Mateschitz, la contabilidad tiene un carácter científico, pero no es una ciencia. Thomas Kuhn, la contabilidad es una ciencia y no una disciplina. Fernández Pirla, la contabilidad es una ciencia económica científica. Para Jean Capivela, la contabilidad es una ciencia que regula el patrimonio. Y para P. Farry, la contabilidad es una ciencia económica empírica. Miren que hoy en día, así como iniciemos desde el principio, que la contabilidad primero, solo a la práctica. Estructura del conocimiento de la práctica. Y posteriormente, pues ya cuando tenemos todas las reglas, hoy que nos interesa saber qué es la contabilidad, para qué sirve, dónde incide. Y miren que cada uno tiene distintas ideas y distintas definiciones sobre qué es la contabilidad y qué es lo que enmarca y qué es lo que nos da de acuerdo a cada uno de esos pensamientos e ideas que se tiene. Entonces, en últimas, esas escuelas de pensamiento contable surgen como escuelas, como grupos en los que se produce conocimiento acerca de la contabilidad. Y que para cada uno de ellos, o de esas escuelas, pues la contabilidad tiene un rol en específico, de acuerdo de dónde se deriva, cuál es su pensamiento y qué es lo que se quiere lograr dentro de la contabilidad como tal. Preguntas, chicas, frente a esta parte de las escuelas y la parte de los paradigmas, que vuelvo y repito, esos paradigmas son netamente la manera en cómo se genera el conocimiento dentro de la contabilidad y hoy en día por qué es o para qué es importante la contabilidad. Por eso se habla de ese paradigma de utilidad, porque hablamos que lo que generamos es información y esa información financiera es útil, más que nada. Al saberla manejar, se toma decisiones acertadas. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna duda? No, profe. Gracias.
Francia. Presente. Andrés. Presente, profe. Nórida. Presente, profe. Sandra. Presente, profe. Juliet. ¿La familia? ¿Eso es? Listo, chicos. Eso era lo que teníamos para la clase de hoy. Muchas gracias por sus exposiciones. Nos vemos en la siguiente clase a la misma hora. ¿Listo? Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas Va, gracias, profe. profe, ¿va a dejar algún trabajo o va a subir en la semana alguna? No, ¿No? en esta semana no, ya quedamos Para para estar la siguiente. pendiente. Para la Listo, siguiente profe. clase. Vale, profe. Bueno, Muchísimas estén gracias, bien. que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.